Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Congote Giraldo, estudiante de medicina de quinto semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, y en este video hablaremos sobre lo que es la fisiología cardíaca, contracción, excitación y potencial de acción. Veremos los siguientes puntos a través de lo que es esta explicación. Primero empezaremos con lo que son las generalidades del músculo cardíaco. Como segundo tema veremos la anatomía y la fisiología del músculo cardíaco. Luego, como tercer punto, trataremos lo que es el potencial de acción del músculo cardíaco. Como cuarto punto, trataremos los periodos refractarios del músculo cardíaco. Y como quinto punto, trataremos lo que es el acoplamiento, excitación y la contracción. Entonces, sin más en preámbulo, hablaremos del primer punto, que son las generalidades del músculo cardíaco. El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio y es del cual depende todo el metabolismo, ya que como sabemos es el encargado de bombear la sangre que contiene oxígeno, nutrientes, vitaminas, entre otras. Vemos además que es importante recalcar que funciona de manera involuntaria. También es importante decir que se compone de principalmente 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos, además de 4 válvulas. Fisiológicamente, el corazón está formado por 2 bombas separadas, un corazón derecho y un corazón izquierdo. Vemos que todo el CO2, o también llamado dióxido de carbono, que ocurre como resultado de lo que ya conocemos que es la respiración celular, que como ya se sabe ocurre en lo que son las mitocondrias. Todo este dióxido de carbono es transportado por los vasos sanguíneos hacia lo que es la aurícula derecha. ¿Por medio de quién? Por medio de la vena cava superior y la vena cava inferior. Después, toda esta sangre rica en dióxido de carbono pasa a lo que es el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. De allí, esta sangre, vamos a ver que va a pasar hacia los pulmones a través de lo que llamamos las arterias pulmonares. Que estas arterias pulmonares es diferente, contienen lo que es un material diferente al resto de arterias de lo que es todo nuestro cuerpo, ya que estas arterias contienen sangre pero que es poco oxigenada. Una vez esta sangre llega a los pulmones, ocurre el proceso de hematosis, donde intercambiamos este CO2 que traíamos por oxígeno de lo que es en este caso los pulmones, haciendo pues este intercambio. Esta sangre, ya entonces en este caso rica en oxígeno, por dicho proceso, vuelve al corazón hacia la aurícula izquierda. ¿Por medio de quién? Por medio de las venas pulmonares, que a pesar de que son venas, son las únicas venas que a diferencia de todo el resto de nuestro cuerpo, estas venas llevan sangre rica en oxígeno. Esta sangre rica en oxígeno de la cual les comentaba, ya allí pasa lo que es el ventrículo izquierdo por medio de la válvula mitral. De allí toda esta sangre va a circulación sistémica para ser expulsada a través de lo que es la arteria aórtica y de la arteria aórtica distribuirse hacia todo el resto de tejidos. Ya como segundo punto a tratar, entonces hablaremos de la anatomía y la fisiología del músculo cardíaco. Entonces, vemos que el músculo cardíaco tiene el mismo tipo de disposición, es decir, contiene actina y miocina, como lo contiene también lo que es el músculo esquelético. Además, pues vemos que tiene entonces el mismo tipo de disposición histológica, ya que los dos tienen lo que es la disposición estriada. Pero no se confundan, el músculo cardíaco tiene varias diferencias. El músculo cardíaco además funciona entonces como sincitial, ya que vemos que tiene lo que son unas uniones comunicantes. ¿Cómo se llaman dichas uniones? Se llaman discos intercalados. Estos discos intercalados le permiten el libre paso de iones de sodio de célula a célula, lo cual nos otorga que el músculo cardíaco pueda contraerse como uno solo. Este mecanismo lo explicaremos más fácil a continuación. Entonces ya veremos lo que les decía sobre este mecanismo. Como vemos, entonces en nuestro cuerpo tenemos lo que es un sistema cardiolector, que es el encargado de mandar impulsos hacia el corazón. En un corazón sano, el que manda es el nodo sinusal, el cual al recibir este impulso que les hablaba del sistema cardiolector, llega a enviar
un potencial de acción a las células musculares. Y este potencial de acción llega a propagarse a través de dichos discos intercalados como si fuera uno solo, haciendo que este potencial de acción llegue tan rápido a todas esas células cardíacas, a todas esas células musculares cardíacas, para que esa contracción se haga al mismo tiempo. Vemos entonces en este caso que las fibras están relajadas y luego de que llega el potencial de acción se da el fenómeno que llamamos contracción. Estos dos estados los asociaremos con dos procesos que conocemos que son básicos de la cardiología, que son la diástole y la sístole. Entonces la diástole ocurre en lo que es la relajación. En este momento estaría ocurriendo lo que llamamos el llenado ventricular. Y la sístole ocurre en la contracción y corresponde a la eyección ventricular. ¿Cuál es el objetivo de la contracción muscular? El objetivo es simplemente la perfusión sanguínea. Esta perfusión, como más anteriormente hablábamos, va hacia todos los tejidos, pero hay tejidos que son más dependientes de esta perfusión, como cuáles, como el corazón, como el riñón y como el cerebro, que dependen demasiado de dicha perfusión para poder mantener la homeostasis del cuerpo, por lo cual los llamamos a estos tejidos órganos diana. Muy bien, vemos además que el corazón se divide en sinsitio auricular y en un sinsitio ventricular, que son separadas por las válvulas auriculoventriculares. Además, la conducción de las aurículas a los ventrículos está dada por el nodo AB o el nodo auriculoventricular, que es el siguiente nodo al nodo sinusal. Esta división es sumamente importante porque nos permite, en este caso, explicar por qué las aurículas se logran contraer antes que los ventrículos, que es muy importante en lo que conocemos como el ciclo cardíaco. Ahora, potencial de acción del músculo cardíaco. Vemos que el dicho potencial de acción lo vamos a dividir en 4 fases. Y no vamos a empezar por la primera, empezamos por lo que es la fase 4. La fase 4 corresponde al estado de reposo, donde tenemos un estado de reposo con menos 85 milivoltios. Continuamos a lo que es la fase 0, donde empezaríamos a ver que se da la despolarización, es decir, la entrada de sodio a la célula, haciendo que el voltaje intracelular llegue a subir hasta 20 milivoltios. Continuaríamos, como podemos ver en la imagen, a la fase 1. En esta fase 1 ya inactivaríamos los canales de sodio y habría una salida de potasio rápida y de muy poca duración, llamando a este periodo repolarización rápida inicial. Y en consecuencia de esta salida de potasio ocurre una entrada de cloro a la célula, lo cual haría que se contribuya a esta baja brusca de la meseta, como vemos en la imagen. Ya continuaríamos con lo que es la fase 2. En esta fase 2 vemos que se abren lo que son los canales lentos de calcio y sodio, haciendo que se prolongue muchísimo más a la meseta. Y finalizaríamos con lo que es la fase 3. Acá vemos que ocurre la repolarización rápida, en donde se cierran los canales lentos de calcio y sodio y se abren los canales de potasio, permitiendo la salida de este, haciendo que volvamos al estado de reposo, es decir, la fase 4. Ahora, se preguntarán, ¿qué produce el potencial de acción prolongado y la meseta? Para eso hay dos respuestas. La primera, los canales lentos de calcio y sodio. Estos canales hacen que la meseta se prolongue más porque, como son tan lentos, mientras más lentos, más tiempo es la duración de este potencial de acción. La otra explicación es por la disminución de la permeabilidad a los canales de potasio. Esto ocurre después de la despolarización. Vemos que después de este periodo de despolarización la permeabilidad disminuye gracias a la entrada de calcio a través de los canales de calcio que en ese momento están abiertos. Una vez estos canales se cierran, vemos que termina la meseta y allí vemos también que deja de entrar lo que es el calcio y empieza a salir el potasio como lo hacía normalmente de la célula.
ocurriendo todo esto en la fase 3. Cuarto punto a tratar, periodo refractario cardíaco. Estos son periodos en los que no ocurre ningún potencial de acción. Aquel periodo en el que por ninguna razón puede ocurrir o puede producirse otro potencial de acción es llamado el periodo refractario absoluto. Y el periodo donde no puede haber un potencial de acción, al menos que el estímulo sea tan potente que es capaz de despolarizar a la célula, se llama periodo refractario relativo. Y puede haber, en este caso, otro potencial de acción, ya que en este nivel los canales de sodio están cerrados y un estímulo potente podría abrirlos y causar otra despolarización. Quinto punto a tratar, acoplamiento, excitación y contracción. Cuando hablamos de este tema, nos referimos al mecanismo del cual el potencial de acción hace que las miofibrillas se contraigan. Entonces, cuando llega un potencial de acción, vemos que ese potencial de acción pasa por la membrana y por los túbulos T. Y como consecuencia de este, se propaga y hace que se abran los canales de calcio dependientes de voltaje, haciendo que también se abran, entonces en este caso, los canales de la membrana celular, canales de calcio en la membrana celular y los canales de calcio en la membrana del retículo sarcoplásmico. Cabe aclarar que este retículo sarcoplásmico es donde se almacena el calcio intracelular. Entonces, ese potencial de acción permite la salida de ese calcio hacia el citosol, ese calcio intracelular hacia el citosol, y la entrada de ese calcio extracelular hacia también el citosol. Ya luego este calcio se une a lo que es la actina y a la miosina y produce lo que conocemos como la contracción. Muy bien, ahora hablaremos del mecanismo para la contracción. Recordemos que en el músculo cardíaco tenemos lo que son unas miofibrillas, que son la actina y la miosina. Ahora, hay ciertos puntos que llamamos puntos activos en la actina que para la contracción deben unirse con la cabeza de la miosina. Pero ¿qué pasa? Que la cabeza de la miosina está cubierta, por lo que vemos en pantalla, por la tropomiosina. Por lo cual vemos que el calcio, en este caso, se une a la troponina C, que hace que se descubra y puedan verse los puntos activos para que la cabeza de miosina logre unirse a ese sitio activo. Además, haciendo pues que llegue el ATP, se hidrolice y se vuelva ADP. Todo esto hace entonces que en este caso el sarcómero, que estaba relajado, se contraiga y se acorte. Luego de este proceso, pues ya vemos que aquí se produjo la contracción. Y pasaríamos ya a empezar el proceso de relajación. Después de todo esto, vemos que la troponina I inhibe ahora al sitio activo y permite que la tropomiosina tape ese sitio activo, ocurriendo, como ya les dije, este periodo o este proceso de relajación, haciendo que el calcio ya sea bombeado y se pueda ser recaptado a través del retículo sarcoplásmico por bombas calcio y sodio y por las bombas de calcio de la membrana celular. Vemos además que también tenemos en el músculo cardíaco receptores beta, más específicamente receptores beta 1, que son estimulados por el sistema nervioso simpático a través de las catecolaminas. ¿Especialmente cuál? Especialmente la adrenalina. Luego de que estas catecolaminas se unen al receptor, hace que se aumente la entrada de calcio mediante la fosforilación de los canales de calcio dependientes de AMP cíclico. Es importante recalcar que mientras más calcio intracelular tengamos en ese citosol de la célula, mayor será la fuerza de contracción. Muchísimas gracias por ver, espero que les haya quedado claro.